Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio en donde el conocimiento nos permite ir más allá de los juicios y los prejuicios. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Silvina? Así es, se trata de ir más allá de los lugares comunes. Y por ello, el día de hoy nos acompaña un invitado que nos honra con su presencia en La Oveja Eléctrica. Pepe Gordon conversa con Eduardo Punset, creador del programa Redes de la televisión española, uno de los más importantes divulgadores de ciencia en el mundo de habla hispana, sobre la desmitificación que hace la ciencia en torno a temas que son considerados políticamente incorrectos o incluso cursis. Eduardo Punset, un gusto contar con tu presencia aquí Encantado. en La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Y bueno, Eduardo, algunas de tus ideas, algunas de tus reflexiones corren en torno precisamente a los lugares comunes que no nos dejan analizar bien lo que está pasando. En este sentido, me acuerdo de una frase de Abraham Maslow que decía que cuando tu único instrumento es un martillo, todo lo ves en forma de clavos. Entonces, tú tratas justamente de desmitificar ciertos conceptos que están arraigados en la conciencia colectiva. Por ejemplo, el concepto de optimismo, que simple y sencillamente en nuestra cultura es algo que no podemos apreciar. ¿Por qué ser optimistas cuando vemos tanta violencia, cuando vemos que verdaderamente tenemos rasgos en la conciencia colectiva que no son los deseables? Claro, lo que no nos fijamos es en lo más importante, ¿no? Es en el hecho único, no ha ocurrido con ninguna otra especie, de que la esperanza de vida cada 8 años aumenta 2 años y medio. O sea, nosotros pertenecemos a los homínidos, una especie que hace muy poco tiempo, bueno, incluso hoy día, en Sierra Leona y otros países africanos, por ejemplo, la esperanza de vida sigue siendo 30 años. Y en 30 años, yo he vivido hasta los 30 años. Luego, afortunadamente, pude ir un poquito más allá. Pero te aseguro que en 30 años no hay tiempo para nada. Lo único que te importa una vez que has criado a tus hijos y que te has ocupado de limpiar un poco el establecimiento donde habitabas, es pensar en si, por lo menos, después de la vida, después de la muerte, hay vida. Lo que estamos descubriendo es que antes de la muerte hay vida. Y claro, eso no lo puedes descubrir cuando solo vives 30 años, pero cuando vives 70 años, quiere decir, en términos biológicos, que vives una vida redundante, que no sabes qué hacer. Y la verdad es que yo lo miro por ahí y no saben qué hacer con todos estos años, con tantos viejos, con tantos mayores. En España, por ejemplo, ahora hay más mayores que jóvenes. Y yo digo, oye, ¿y qué vais a hacer con los mayores? Tenemos 30 años de vida redundante. Bueno, y a lo mejor convenzo a algún científico de que estudie qué pasaría si organizáramos la sociedad en función del tiempo, o sea, de repartir el tiempo en lugar de repartir la riqueza. Y esto es muy importante porque es el tema justamente del tiempo, que también es un tema tabú, que no observamos muchas veces bien y que además también puede estar relacionado con el optimismo si sabemos tener escenarios del futuro. A mí me ha ayudado muchísima mi afición por los fósiles, desde pequeñito, cuando no valían nada. Y podías comprar un fósil de una monita de hace 100 millones de años, o de una trilobita, un nido de trilobitas de hace 500 millones de años. ¿Y por qué me gustan tanto los fósiles? Porque me dan una visión exacta de lo que es la sociedad de hoy, 500 millones de años atrás. Y el eje del tiempo del futuro también es esencial porque estamos hablando de esta conexión que tenemos con el pasado, pero tú hablas también de cómo imaginar las claves del futuro y planteas que somos muy malos para predecir, cuando, por cierto, la ciencia tiene ciertas capacidades y si permitimos que entre el pensamiento innovador, a lo mejor empezamos a imaginar escenarios del futuro que no son los que podemos ver con nuestros límites. Es esta
el descubrir así como con un velo y ver dentro que hay este poder ingente de la experiencia individual para no solo conseguir que cambies de opinión, que donde decías blanco ahora digas negro, con razón, sino que te sirva esto para cambiar la estructura mental, cerebral y hasta genética. O sea, tenemos un poder tal para alterar nuestra estructura, incluso cerebral, ya no digamos genética, que el poder es irresistible. O sea, no sé quién puede ser realmente pesimista hoy día. Pues, ¿qué les cuento? Estamos hablando de actitudes existenciales muy arraigadas. Woody Allen decía irónicamente, eres un pesimista, ves siempre el vaso medio vacío. Yo lo veo medio lleno, pero de veneno. Más adelante, Eduardo Punset, autor del libro Viaje al optimismo, las claves del futuro, con una mirada que va más allá del inmediatismo, nos habla de otras palabras ligadas a lo que consideramos imposible. En una controvertida posición, va más allá de los lugares comunes en torno a la violencia y el altruismo. Mientras tanto, en un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros y vamos a ver también las respuestas de la ciencia que nos dan los niños para entender lo que nos rodea. Hola Pepe, en esta ocasión nos encontramos en la escuela primaria Licenciado Luis Cabrera y juntos resolveremos una pregunta cargada de sutiles aleteos. Chicos, ¿no les ha pasado que de repente están en el jardín y se acerca una hermosa criaturita que que tiene un pico largo y se acerca a chupar el néctar de una flor? ¿Alguien sabe cómo se llaman estos animalitos? Los colibríes. ¿Por qué los colibríes se pueden sostener volando en un punto fijo? El colibrí se puede sostener volando en un lugar por la gran capacidad de su aleteo. Su forma de aleteo es de 50-80 veces por segundo. El batir de sus alas a gran alta velocidad hace que se puedan mantener en el aire al igual que un helicóptero. El mantenerse estacionado en el aire, su cuerpo permanece en un ángulo de 45 grados, de modo que las alas baten hacia adelante y hacia atrás en lugar de arriba y abajo. Y su forma de volar es parecida a la de un insecto, eso lo hace volar en un punto fijo. Pero también los colibríes se pueden mover de un lado a otro, a donde ellos quieran ir. Los colibríes son las únicas aves capaces de sostenerse en el mismo punto, además de ser el ave más pequeña del mundo. Pues como ves, Pepe, el día de hoy descubrimos la capacidad que tienen las prodigiosas alas de estos animalitos. Regresamos contigo al programa que se llama La Oveja Eléctrica. Pues así es, estamos en La Oveja Eléctrica en medio del aleteo de los colibríes. Un espacio para la sonrisa de la inteligencia y el pensamiento crítico. Enseguida continuamos con Eduardo Punset y la desmitificación que hace la ciencia de ciertos lugares comunes de nuestra cultura. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Estamos hablando de los mitos que vivimos cuando no nos podemos adaptar al cambio. Carlos Monsiváis, por ejemplo, decía: o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Pepe Gordon conversa con Eduardo Punset, el emblemático divulgador de ciencia del programa español de televisión llamado Redes, sobre dos conceptos polémicos en donde parece que la percepción no concuerda con la realidad. Estamos hablando entonces, pues, de cómo hay conceptos que erróneamente categorizan a la realidad y cómo los desmitificamos, y ese es el trabajo singular de la ciencia. Y hay uno muy interesante que tiene que ver con la palabra reducción de la violencia y con altruismo, porque creemos, nuestra percepción es que el altruismo va a la baja y la violencia va a la alza. ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, la ciencia nos dice exactamente lo contrario, ¿no? Nos dice que a nivel global, a nivel del planeta, hay cada vez menos violencia, incluido en México, desde luego incluido en Europa con sus dos guerras mundiales. Los estudios de Steve Pinker, ¿no? Exacto, ¿no? Está probado, probadísimo, que los niveles de violencia están disminuyendo al tiempo que están aumentando los niveles de empatía, es decir, de saber ponerse en el lugar del otro. Y es más, los neurólogos
han descubierto ahora, muy recientemente, hace 2 años, que sentimos lo mismo, que utilizamos los mismos canales de comprensión cerebrales cuando lo que sentimos es una necesidad concreta, física, como el hambre, que cuando sentimos una necesidad global, abstracta, como el amor hacia el resto del mundo. La empatía es tan poderoso cuidar la empatía como cuidar por las necesidades de alimentos. Y produce el mismo placer. Y es lo que hace decir a los grandes neurólogos de ahora que lo que hay que hacer es pensar en cómo hacemos ricos a los demás y no a uno mismo, si queremos ser felices. Y esto quiere decir transformar la idea que tenemos de nuestro mismo cerebro, de nuestro mismo potencial y de cómo podemos realmente utilizar las capacidades que el cerebro procesa inconscientemente, que esa es otra parte que no hemos explorado realmente. No, o sea, eso ha sido un psicólogo norteamericano, John Barr sobre todo, el que puso primero de manifiesto que en el cerebro ocupa muchísimo más espacio la intuición que el llamado pensamiento racional, que es una fuente, la intuición, de conocimiento tan básico como es la razón. Y lo que hemos descubierto es que es más básico, es que ocupa muchísimo más espacio. Lo que hemos descubierto es que casi todas nuestras decisiones son intuitivas, que a veces interviene la razón. Y porque además son trillones o miles de millones de operaciones las que estamos haciendo sin que pasen por el filtro del nivel consciente. Y uno de los hallazgos más interesantes es saber que cuando estamos creyendo que hicimos la decisión consciente, esta se disparó unos segundos antes. Porque nos cuestiona incluso la misma idea de libre albedrío, ¿no? Claro, yo se lo digo a mis amigos jueces, que no se crean una palabra de lo que les dicen los testigos, que supuestamente han visto y supuestamente han memorizado los detalles de un crimen determinado, ¿no? La memoria ahora la estamos empezando a conocer. La memoria nos sirve para guardar lo esencial, para saber si me casé o no me casé, para saber si tuve un hijo o no tuve un hijo. Pero no me pidas, por favor, que te cuente en detalle qué hice después de casarme. Yo es que no me acuerdo lo que hice, ni si mis hijos qué hacían al cabo de un año. No, la memoria no sirve para todo eso, ¿no? Y es muy curioso, pero es un científico europeo el que ha podido grabar cómo unos segundos antes de tomar una decisión ya la has tomado. Eso mismo nos ha dicho el neurocientífico mexicano Ranulfo Romo. En la desmitificación que hace la ciencia, hasta la misma idea de libre albedrío tiene que reexaminarse. La literatura de alguna forma también ya lo ha hecho. El novelista Isaac Bashevis Singer decía, debemos creer en el libre albedrío, no hay de otra. Ranulfo Romo nos dice que la ventana del libre albedrío existe, pero es pequeña y que justamente saber eso nos permite explorar de forma más realista nuestra libertad. Volvemos enseguida con Eduardo Punset y las desmitificaciones que hace la ciencia, pero antes vamos con nuestra compañera Aura López y los experimentos científicos caseros que se pueden hacer en la escuela. ¿Dónde estás, Aura? Hola Pepe, hoy estamos en la Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro y tenemos un experimento muy interesante. Vamos a ver cómo transformar los materiales en un producto que puedas usar en casa y por eso vamos a hacer gel para cabello. Pues en mis tiempos, querida Aura, al gel se le llamaba goma. Vamos a ver cómo hacen la goma. Para hacer nuestro experimento está conmigo la maestra Aurora. Maestra, ¿cómo está? Bien, gracias. El primer paso para hacer el experimento es vaciar en un recipiente 250 mililitros de agua destilada. Y vamos a agregar 2 cucharadas de carbopol que sean soperas. Nuestro segundo paso es agregar unas gotitas de colorante para dar la tonalidad y esencia para tener nuestro aroma en el gel. Y vamos a estar batiendo todo. Estamos logrando una disolución del agua destilada con el carbopol, que es un material sólido, dándole color y dándole un aroma, haciendo una mezcla
de tipo homogénea. Pues nuestro tercer paso es agregar 5 cucharadas soperas de alcohol desnaturalizado en nuestra mezcla y vamos a regresar a la batidora. Podemos ver que ya tenemos una mezcla un poquito homogénea y líquida, pero vamos a agregar un ingrediente extra que es la trietanolamina, que la función es precisamente dar el aspecto de gel, gelificar. Está incorporándose el alcohol, que es un grupo funcional de un hidrocarburo, donde las moléculas están interactuando con los demás materiales. Así que para lograr la gelificación de este experimento vamos a agregar la sustancia secreta llamada trietanolamina. Una cucharadita cafetera, justo lo que va a lograr que nuestro gel tenga aspecto de gel. Y después lo vamos a batir con el abatelenguas. Y como es un gel casero, obviamente tiene una fecha de caducidad. Sí, esta fecha de caducidad termina 3 meses después de su elaboración. Ya podemos ver que efectivamente se gelificó, ya no está líquido, y ahora lo que procede es vaciarlo en nuestro recipiente. Ya tenemos aquí nuestro gel, sí está pegajoso, que es justo la función. Muchas gracias, maestra. Fue un gusto estar con ustedes. Nosotros regresamos al estudio con Pepe y seguimos en... Estamos en La Oveja Eléctrica con el placer que da experimentar y obtener conocimiento. Después de un corte regresamos con Eduardo Punset, personaje emblemático en España de la difusión de la ciencia que rompe prejuicios y mitos. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para conversar con Eduardo Punset sobre los ajustes y desajustes de nuestros conceptos ante los cambios que vivimos en el siglo XXI. Pepe Gordon conversa con Eduardo Punset, uno de los más destacados divulgadores de la ciencia en el mundo de habla hispana, sobre nuestros prejuicios en torno a la medicina y el laberinto de la soledad. Todo esto entonces nos lleva de nuevo a seguir desmitificando lo que es el cerebro, nuestras capacidades, nuestras posibilidades emocionales, y llegamos a un punto que me parece espléndido también en términos de saber qué es lo que nos puede dar optimismo en relación a la salud. Y hay un punto que tú exploras que me parece fundamental, el problema de la soledad. Sí. El problema de la soledad, en donde a veces queremos decirle, doctor, deme una receta para la soledad. Entonces te quiero pasar ahora una pequeña cápsula para que la comentemos. Fantástico. Que tiene que ver justamente con este problema de la soledad. Esto tiene que ver con un relato de Edgar Queret. A ver. En una cápsula informativa en la radio, una mujer escucha la noticia. En Estados Unidos, alguien inventó unas gotas que hacen que no te sientas solo. La mujer le escribe una carta urgente a su hermana para que le compre un cargamento y se lo envíe inmediatamente por correo internacional. Después le explica a su novio lo que oyó en la radio. Las gotas te las echas en el oído y al cabo de 20 minutos dejas de sentirte solo. Actúan químicamente sobre no sé qué zona del cerebro. Para ella esta es una gran solución porque siempre está pensando que su novio le va a ser infiel. Aunque él la ama con locura, ella le dice que en cuanto lleguen las gotas, lo va a cortar, porque ya no le va a dar miedo estar sola. Las gotas de los oídos nunca le serán infieles. Este cuento se basa en una experiencia del escritor Edgar Queret, quien tuvo una novia que lo dejó por no soportar la idea de que algún día él la fuera a engañar. El fantasma del abandono crea por sí solo su propia realidad. Esto nos advierte el escritor Edgar Queret en un cuento del libro Extrañando a Kissinger, que hoy nos da una pausa para la reflexión. En mi equipo de trabajo, que nunca menciono, y son sin embargo muy superiores a lo que yo soy capaz de imaginar. En mi equipo de trabajo siempre decimos, vale más una buena amiga que un fármaco. Y es que realmente está comprobado hasta qué punto la potencia de la experiencia individual puede con el mundo que nos rodea. Es algo que cuesta mucho a la gente aceptar, pero yo a mis nietas se lo digo constantemente. Oye, es muy importante que
te sonrías, porque al final vas a estar mejor si haces un esfuerzo por sonreír, ¿no? Porque estamos hablando precisamente del problema de la soledad y cómo nos afecta tan poderosamente. Claro, y nos afecta mucho, pero tampoco aceptamos que nos afecte un poco, y debiéramos aceptar que nos afecte un poco, porque el problema es la gestión de la soledad. O sea, saber vivir con ella. Saber vivir con un poquito de soledad, de manera de miedo, por ejemplo. El miedo te pone en estado de alerta. Si tienes demasiado miedo todo el rato, estás perdido, no vas a ninguna parte. Pero tienes que aprender, y no lo enseñamos en las escuelas. Tenemos que aprender a gestionar el miedo, la soledad, las emociones negativas que tanto daño han hecho, ¿no? Y esto es algo que también tratas en tu libro más reciente, las claves que tiene que ver con el viaje al optimismo y las claves del futuro. Cómo manejar estas emociones, porque son partes que a veces no enfatizamos lo suficiente, que están ahí, que nos acompañan, que son componente esencial de nuestra percepción y de lo que podemos ser y hacer. Fíjate que incluso cuestiones tan evidentes como que ha puesto de relieve un premio Nobel, Kahneman, que es la intuición, el resultado de la intuición, que es una fuente de conocimiento tan válida como la razón. Resulta que a nivel mental, el ritmo de cambio en las cuestiones mentales sigue estando en la Edad Media. Somos tan machistas como en la Edad Media. Hay algunos que hasta se ponen velos y esconden la realidad a la que están absolutamente desacostumbrados. Esta diferencia en los ritmos del cambio mental, social y técnico es uno de los grandes problemas con los que tendremos que ir lidiando en el futuro. Ajustar nuestros pensamientos a los nuevos escenarios que vivimos en el siglo XXI. Eduardo Punset subraya que hoy que empezamos a desentrañar algunos secretos fundamentales de la vida como el ADN, tenemos que aprender a gestionar las emociones básicas y universales. En nuestra próxima emisión conversaremos con Eduardo Punset sobre la revolución de las redes sociales y las redes de conocimiento que nos permiten dar la vuelta al mundo en menos de 80 segundos. No se lo pierda. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelón. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando de los ajustes y desajustes que tenemos contra el ritmo de cambios que vivimos, ¿no? Y tú como maestro debes de vivirlo cuando te enfrentas con alumnos que de alguna suerte ya te rebasaron en términos de su velocidad de adaptarse a las nuevas ideas. Sí, lo que está pasando es que uno escribe en el pizarrón y ve a los alumnos que están tomándole fotos al pizarrón. En lugar de tomar notas, le toman fotos al pizarrón. Eso es como un cambio muy notable y eso no pasaba, ¿no? Y tú no te adaptas nada más a eso. No me adapto a los cambios, por ejemplo, en la parte de programación. Resulta que ahora todo el mundo utiliza Python en la Facultad de Ciencias. Y desde luego, Python es muy interesante como para aprenderlo. Pero yo tengo una tradición de los lenguajes tradicionales, de conceptos de estructura de Pascal, C, y ahora, ¿qué hacemos? Como tenemos que aprender a marchas forzadas todo este asunto. Ya no pasa lo que estabas entendiendo. Sí, exacto, ya no pasa lo que yo siempre entendí, ¿no? Ahora pasan cosas que me rebasan. ¿Y cómo tratas de enfrentarte a eso? Pues lo que tengo que hacer es entrar a Internet y entonces hacerme de algunos sitios y estar constantemente buscando nueva información y averiguar qué diablos están haciendo los alumnos también, porque ellos tienen muchas veces información que yo no tengo, pero cada vez es más rápido, ¿no? Y además hay páginas que de pronto ya no funcionan, ya no tienen la utilidad que tenían. Es complicado, adaptarse no es tan fácil ahora. Y sin embargo, decir no me rindo, ¿verdad? No te puedes rendir, porque si te rindes, entonces sí te rebasan y entonces ya no hay nada que hacer, entonces mejor no damos clase, ¿no? Pues como siempre, querido Morsa, un gusto conversar contigo aquí en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, ahora pasamos a la sección Veo con Miriam Moscona. La mirada del arte, la mirada de la poesía mediante los instrumentos y los objetos que nos revela la ciencia.
Pues querida Miriam, uno de los placeres de conversar contigo es que nos hablas del asombro que sientes ante lo que te revela la ciencia, pero también tienes ese oído que responde a la belleza del sonido de la palabra líquen. Pues mira, aunque estamos entrando en un terreno subjetivo, pero bueno, no estamos aquí tanto para hablar de palabras, sino de cómo la ciencia estudia y observa ciertos seres vivos que, como estos, Pepe, viven en condiciones de mucha adversidad y sin embargo son tan sensibles a la contaminación que uno puede estudiar los líquenes y sacar conclusiones sobre el deterioro del medio ambiente. Vamos a ver estas imágenes. Va a ser muy interesante. Un líquen es una asociación simbiótica entre un hongo y unas colonias de algas minúsculas que viven en su delgado interior y que realizan la fotosíntesis alimentando a ambos. Su metabolismo y por tanto su crecimiento es muy lento. Solo crecen un par de milímetros al año. Son muy sensibles a los cambios que pueden producirse en el ambiente, ya que no disponen ni de aparato excretor ni de mecanismos de defensa. Tampoco pueden controlar su contenido de agua, por lo que son capaces de concentrar y acumular distintos compuestos, entre ellos también los contaminantes atmosféricos. Para describir su lentísimo y milagroso crecimiento, Hans Magnus Enzensberger dijo de los líquenes: son el más lento telegrama de la Tierra. Acusamos recibo de este telegrama que nos remite nuestra querida compañera Miriam Moscona. Llegamos así al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio, que es un guiño para documentar nuestro optimismo. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Hay un parentesco interesante entre el programa Redes de difusión de ciencia en España, uno de los más importantes, con La Oveja Eléctrica, y precisamente nos acompaña Eduardo Punset, gran comunicador de la ciencia, para hablar de cómo la investigación científica desmitifica palabras como optimismo, globalización y felicidad. Esta irrupción de la ciencia en la cultura popular lo que está contribuyendo es a consensuar que existe vida antes de la muerte. Exuberante, llena de curiosidad y asombro, el asombro que nos trae la ciencia aquí en La Oveja Eléctrica con Eduardo Punset.